El siguiente orden que vamos a ver es el orden Odonata. Este orden viene de las raíces griegas odon, que significa diente. En Odonata encontramos a las libélulas, a los caballitos del diablo, que son insectos principalmente depredadores. Entonces tienen bien desarrolladas las mandíbulas, de ahí lo de Odonata. Otros nombres que a veces podemos encontrar para este grupo de insectos es el de helicópteros, matapiojos, entre otros. Y al igual que las efímeras, son un grupo hemimetábolo. Entonces sus juveniles son acuáticos, son náyades, y sus adultos van a ser insectos alados, pero que a diferencia de las efímeras, el adulto sí puede vivir varias semanas. Una característica también muy distintiva de las libélulas es la presencia de dos pares de alas membranosas grandes con una gran cantidad de venas y de celdas, como podemos ver en la imagen. Las venas son muy importantes en la determinación taxonómica de las libélulas y podemos encontrar dentro de algunos de los rasgos muy distintivos este pequeño cambio de ángulo que hay en la vena costa de las alas, que se conoce como nodo. El nodo y la presencia de, o mejor dicho, la cantidad de venas que hay uniendo la costa y la subcosta, que eran conocidas como venas costales transversales antes del nodo, la cantidad de estas venas son de importancia taxonómica. La presencia o la forma de las celdas estas que se conocen como triángulos, que se encuentran en el ala anterior y en el ala posterior, la forma de ciertos lóbulos como el anal o el cubital, etc., nos van a ayudar en cuestiones taxonómicas. También la presencia de los estigmas o pterostigmas e incluso pseudostigmas que podemos encontrar en las alas de las libélulas. El orden Odonata se encuentra dividido en dos subórdenes. El primer suborden es Anisoptera, que es donde vamos a encontrar a las libélulas. Las libélulas y los caballitos del diablo se parecen mucho, pero las libélulas son un poco más robustas, más fuertes. Vemos insectos con cabezas más grandes y con tórax más grande. La cabeza de las libélulas se ve igualmente grande porque tienen tienen un par de ojos muy grandes, tan grandes que se tocan en la parte dorsal de la cabeza. Sus antenas son cetáceas y cortas, por lo que parece ser que no tuvieran antenas. El tórax es robusto y el abdomen es relativamente corto. No es muy largo, a lo mucho 3 veces o 4 más largo que el tórax. Los pares de alas, si se fijan, no son exactamente iguales. El par anterior es un poco más estrecho que el posterior. Y generalmente la presencia de los triángulos van a ser de importancia taxonómica. Otra característica que nos ayuda a distinguir a las libélulas es que las libélulas siempre tienen las alas abiertas. Incluso cuando se paran, se mantienen con las alas abiertas. Aquí se puede ver más claro cómo el bicho tiene los dos pares de alas de distinta forma, siendo el posterior un poco más ancho. Por otro lado, los caballitos del diablo del suborden Zygoptera tienen un cuerpo más delgado y, como pueden ver aquí, el abdomen es hasta 4 veces o más de 4 veces más largo que el tórax. La cabeza tiene los ojos más pequeños y separados, lo que hace que la cabeza ya no se vea redondeada, sino más bien alargada hacia los costados. Y a diferencia de las
libélulas, los caballitos del diablo sí pueden colocar las alas sobre su cuerpo cuando están descansando. Aquí se puede ver claramente cómo los 3 pares de patas son de diferente tamaño, siendo el primero más pequeño y el último el más grande. Esto permite que cuando van volando, las libélulas y los caballitos del diablo son depredadores generalistas, entonces se comen todo lo que puedan atrapar. La forma de las patas que tengan el primer par más corto y yendo progresivamente hasta el tercero siendo el más grande, permite que al momento de agarrar a las presas en el aire, lleguen los tres pares de patas al mismo tiempo. Aquí podemos ver una característica en el caso de esta familia Cenagrionide de caballitos del diablo. Aquí se ve la cabeza alargada transversalmente y el abdomen mucho más largo que el tórax. Aparte, en los caballitos del diablo el abdomen es un poco más cilíndrico, en las libélulas está un poquito más aplanado. También los caballitos del diablo, sus 2 pares de alas son prácticamente iguales, a diferencia de las libélulas que había diferencia entre los 2 pares de alas. Aquí podemos ver el nodo y podemos ver que en el caso de Cenagrionide hay 2 venas anteronodales, 2 venas transversales anteronodales, o sea, venas que unen la costa y la subcosta, que serían las costales transversales que están antes del nodo. Por eso nos dice 2 venas transversales anteronodales. Y bueno, en el caso de las náyades, los juveniles de caballitos del diablo y de libélulas también tienen diferencia. Aquí en el A podemos ver una náyade de libélula, y en el B y en el C vemos unas náyades de caballito del diablo. Entonces, como podemos ver, la náyade de libélula es una náyade robusta, grande, fuerte por así decirlo, y que no tiene branquias visibles. Sus branquias no son externas. Las náyades de libélula hacen el intercambio gaseoso metiendo agua en su recto, el cual está lleno de una gran cantidad de tráqueas internas que hacen el intercambio gaseoso. En el caso de las... y aparte, bueno, ya que la libélula suelta el agua, también se impulsa. En el caso de las náyades de caballito del diablo, ellas sí tienen unas branquias externas, que son las que vemos aquí al final de su abdomen, y las usa incluso para nadar, moviendo el cuerpo como pececillo, por así decirlo. Lo que vemos aquí abajo es la modificación del aparato bucal de las náyades de caballitos del diablo y de libélula. Ellas también son depredadoras, al igual que los adultos, pero aquí lo que estamos viendo es, aquí estarían sus mandíbulas y sus maxilas, y esto que vemos aquí modificado como un brazo proyectable es el labio modificado. El labio está modificado pues cuando está en reposo se encuentra pegado a las piezas bucales, y cuando necesita cazar lo proyecta al frente. Tiene una modificación que pareciera una pinza, entonces proyecta este tipo de brazo y atrapa a las presas. Las libélulas son, al igual que las efímeras, bioindicadores del estado de conservación de los cuerpos de agua dulce. Sus náyades también son igualmente susceptibles a la contaminación y a la falta de oxígeno. Entonces, la presencia de un río, riachuelo, etc., un cuerpo de agua dulce que no tenga náyades, que no tenga muchos insectos juveniles dentro de ella, es muy probable que sea agua muy probablemente contaminada o con falta de oxígeno. Los adultos, las libélulas adultas, como ellas sí viven varias semanas, se pueden alejar kilómetros de los cuerpos de agua y van a vivir porque son depredadoras. Las libélulas no representan daño como plagas agrícolas. Donde se les ha reportado causando daños es en cultivos de peces, donde las náyades de libélulas llegan a ser lo bastante grandes como para comerse a los alevines, las larvas de los peces. Entonces sí pueden mermar algo las poblaciones de peces que se están criando
y entonces ahí sí pueden representar una pérdida económica considerable.